Feliz y bendecido martes. Muchísimas gracias por seguir conectados con este proceso de sanación. Hoy vamos a desarrollar nuestra cuarta tarea y vamos a utilizar para ello dos herramientas fundamentales: agradecimiento y perdón. El agradecimiento me permite entender que aunque la situación que esté viviendo o que haya vivido pudo haber resultado dolorosa, incómoda, en el concepto de cada quien tal vez injusta, lo cierto es que trae un aprendizaje, trae el desarrollo de una habilidad, la implementación de nuevas capacidades. Esa herramienta me permite deshacerme de la carga del papel de víctima, me permite encontrar aquello importante de esa experiencia y tomarlo como una enseñanza de vida para no cometer las mismas equivocaciones, para vivir la vida de una manera distinta. Toda adversidad desarrolla capacidades. Toda situación compleja te permite nuevas habilidades. Si ves tu historia desde el agradecimiento, vas a encontrar que aquella carencia te generó la capacidad de autosolventar esa necesidad. Que aquel impacto doloroso, hoy, si esculcas, si revisas, puede que te haya traído la habilidad de sobrevivir, la capacidad de superar el dolor. La siguiente herramienta, el perdón, fundamental en cualquier proceso. Y se trata de perdonar no porque, qué buenas personas somos y qué tan nobles somos. No, es más como una inversión en el ser. Es como verificar en qué administras tu tiempo. En recordar, renegar, resentir, y entonces te pierdes de la vida. O te dedicas a vivir tu vida y a ser feliz, que fue para lo que viniste. El perdón no significa justificar al otro. El perdón no significa seguir permitiendo los mismos comportamientos dañinos. El perdón no significa tolerar. El perdón significa que entiendes que el otro hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Que tal vez ese que te hirió, esa mamá que no te dio el amor que tú querías, tal vez no era capaz de amar. Que ese papá ausente o ese papá que te abandonó no tenía ni la menor idea de hacer otra cosa. No elimina su responsabilidad en el asunto, pero sí te elimina a ti la carga emocional de tener que recordar con dolor. El perdón no cambia la historia. La gratitud no cambia la historia, pero la resignifica para que ese dolor no se convierta en un sufrimiento y que ese sufrimiento no se vuelva tu modus vivendi. Cuando te adaptas a sufrir, porque siempre te pasa la misma historia, pues vas a seguir de manera inconsciente repitiendo la misma historia, porque no la superaste, porque quedó allí estancada. El proceso de hoy, de sanación, de limpieza, implica que eso que encontramos ayer como origen, como posible causa del autoconcepto que nos está limitando, se puede agradecer y se puede perdonar. Y hay una persona súper importante a la que tenemos que perdonar, y es a nosotros mismos. Porque muchos de nosotros, cuando nos enteramos que el autoconcepto y la forma en que pienso es la que construye mi realidad, entonces en vez de decir cambio mi pensamiento, digo culpa mía. Si viste, yo siempre me equivoco. Entonces, al primer humano que tú tienes que perdonar es a ti.
Perdonarte por las veces en que te creíste ese autoconcepto y te lastimaste. Perdonarte por las veces en que no creíste en ti. Perdonarte por las veces en que permitiste que otros pasaran por encima porque no te considerabas lo suficiente para defenderte. Y ese perdón, esa reconciliación contigo mismo, te va a permitir ver la vida más amorosamente. Porque te vas a dar cuenta del maravilloso ser que eres. Porque ya no solamente vas a ver el error, sino la hazaña. Es que a muchos de nosotros nos tocó sobrevivir. Y un aplauso para el que sobrevivió. No era fácil y se logró. Entonces toda esa tarea de haber llegado hasta aquí y solamente nos va a quedar el dolor y el peso. No, hay que tomar a nuestro ser, a nuestro interior, abrazarlo y agradecerle por todo lo que hizo y perdonar por todos los errores cometidos. Es la única forma en que puedes tener plenitud. Cuando te amas, cuando te aceptas, cuando te perdonas, cuando te agradeces por el esfuerzo. Los siguientes seres humanos que tenemos que perdonar, y no porque hayan sido malos o buenos o X o Y, sino porque simplemente hicieron lo que podían con lo que tenían y te dieron lo mejor que pudieron, así haya sido abandono, rechazo, maltrato, es a tus padres. No había otra forma de resolverlo porque no lo sabían. Entonces ya no te cargues a tu mamá, ya no te cargues a tu papá. Si mi mamá me hubiera querido, si mi papá no me hubiera abandonado, si mi mamá me hubiera aceptado. No fue así. Y es que ese otro ser humano, tienes que entender que tiene iguales o hasta más problemas que tú. Esa persona lo más seguro es que no tuviera la menor idea de qué es sanación, que no tuviera la menor idea de cómo resolver las emociones. En esa época no se hablaba de emociones, en esa época no se hablaba del interior y no se hablaba del ser y nada de estas cosas que hoy estamos tocando. Entonces ese personaje hizo lo mejor que pudo. Entonces ya no cargues a tu papá y a tu mamá como excusa por lo que hicieron o no hicieron. Ya déjalos. Hicieron la mejor de las tareas. Te dieron la existencia. De ahí para allá, todo es ganancia. Tómalo como ganancia. No recrimines. No porque no dolió. No porque haya sido justo. No porque es que esa era la forma correcta. No. Es la única forma que ellos tuvieron en ese momento en que ocurrieron las cosas. Eso te libera totalmente. Si tienes una mamá que nunca fue amorosa y que aún no lo es, no hay que desgastarse tratando de llenar, porque ese ser humano tiene vacíos profundos. Esa persona tiene dolores no gestionados. No te cargues al otro. Hay un ser humano que tienes a cargo y eres tú mismo. Ni siquiera tienes a cargo a tus hijos todo el tiempo. Los tendrás que cuidar cuando son pequeños. Pero no puedes vivir su existencia. Tú no puedes vivir la existencia de nadie distinto a ti. Entonces no necesitas el odio, no necesitas el rencor, no necesitas el resentimiento. Perdonar es un premio. Es un premio para ti. Porque te libera de todo ese peso. Que la responsabilidad de ellos y las consecuencias de sus actos algún día van a tener que ser cobrados. Sí, en esta vida o en otra, dependiendo del modo de vida o de las creencias que tenga cada uno. Pero toda causa tiene un efecto. Así que no se preocupen por tratar de ajusticiar al papá, ajusticiar a la mamá, al exnovio, al exmarido, no necesitas ajusticiar a nadie. Y eso no significa que si tienes que denunciar no denuncies, que si tienes que reclamar no reclames, no. Te estoy hablando netamente
del punto de vista espiritual. No te cargues a ese otro ser humano. No te eches encima el dolor y el resentimiento de otro ser humano. No lo necesitas y por el contrario te limita, te estanca, te duele. Te crea una imagen negativa de ti, oscura de ti. Porque como vives recordando ese dolor, vives recordando que te dijeron fea, entonces sigues sintiéndote fea, reviviendo la historia y sufriendo innecesariamente. Necesitas agradecer la historia y perdonar la historia, no cambiarla, no va a cambiar.